Epicentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. Con 8 candidatos presidenciales quedó definido el tarjetón para las elecciones del 29 de mayo. Las posiciones fueron sorteadas en presencia de delegados de todas las campañas. Al candidato Rodolfo Hernández le corresponde la primera casilla, a John Milton Rodríguez la segunda. En la tercera ubicación está Federico Gutiérrez. En la cuarta, Miguel Gómez. En la quinta, sigue después Enrique Gómez Martínez. Gustavo Petro queda ubicado en la sexta posición, mientras que el candidato Luis Pérez es el séptimo en el tarjetón y la aspirante de Verde Oxígeno, Ingrid Betancourt, ocupa la casilla número 8. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Con anillos de seguridad y control que realizarán el Ejército y la Policía, Bogotá quedará blindada frente a amenazas terroristas. Así lo dijo hoy el presidente Iván Duque al presentar las conclusiones del Consejo Extraordinario de Seguridad que convocó tras el acto terrorista del sábado en Ciudad Bolívar. Los operativos de protección se extenderán hasta municipios ubicados alrededor de la capital colombiana. Uno de los objetivos que se propuso el Consejo es capturar a alias Mechas, el responsable del ataque terrorista que dejó 2 niños muertos y quien es el cabecilla del Frente 33 de las FARC, de las disidencias de las FARC. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Momentos de angustia vivieron los 147 pasajeros del avión A320 de la aerolínea LATAM cuando en medio de la ruta Medellín-Cartagena la aeronave sufrió una falla en la llanta del tren delantero. En las imágenes de cámaras de seguridad y videos aficionados se observa cómo la aeronave aterriza sin la llanta del tren delantero en la pista del aeropuerto José María Córdoba de Río Negro. La maniobra del piloto evitó una tragedia. Durante la tarde, el puente aéreo de Río Negro suspendió operaciones para vuelos nacionales e internacionales. Vamos a ampliar esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Rusia anuncia que reducirá intensidad de ataques contra Kiev y otra ciudad de Ucrania. Estados Unidos advierte que no hay señales que Rusia se tome en serio los esfuerzos de paz en Ucrania. Presidente Biden se muestra escéptico frente a reducción de ataques de Rusia. Contraofensiva de Ucrania logra avances contra fuerzas rusas. Países de Europa expulsan a más de 40 diplomáticos rusos por presunto espionaje. Estados Unidos autoriza 4ª dosis de la vacuna contra el COVID para mayores de 50 años. Fujimori está a una firma de salir de la cárcel en Perú. Presidente de Perú, Pedro Castillo, supera debate de destitución y asegura que continuará en el poder. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Tras una nueva ronda de diálogos entre Rusia y Ucrania en Estambul, Turquía, el Ministerio de Defensa ruso anunció su decisión de reducir drásticamente las hostilidades en las ciudades Kiev y Chernihiv, como muestra de buena voluntad para que avancen las negociaciones de paz. Entre tanto, entre los negociadores ucranianos se habla de una posible cumbre entre los presidentes Zelensky y Putin. Las delegaciones de Ucrania y Rusia realizaron una nueva ronda de negociaciones y habrían logrado su progreso más significativo hasta la fecha. Al término de la reunión, el gobierno ruso informó que reducirá su actividad militar contra Kiev y Chernihiv en el norte del país. Переговоры по подготовке договора о нейтралитете и безъядерном статусе Украины, а также предоставлению Украине гарантий безопасности переходят в практическую плоскость. С учетом обсужденных в ходе сегодняшней встречи принципов, Министерством обороны Российской Федерации в целях повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров и достижения конечной цели согласования и подписания вышеуказанного договора принято решение кардинально в разы сократить военную активность на Киевском и Черниговском направлениях. El negociador ruso Vladimir Medinsky reconoció que Ucrania pide garantías internacionales de seguridad y asume que Rusia no se opondrá a su ingreso en la Unión Europea.
Por su parte, Ucrania ofreció declararse un estado neutral, con lo que descartaría sus intenciones de unirse a alianzas militares internacionales como la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Такими гарантіями, які фактично дорівнюють гарантіям статті 5 НАТО, ми, як це вимагає сьогодні Конституція України, не будемо розміщувати на нашій території іноземні військові бази, а також не будемо розміщувати на нашій території військові контингенти, і ми не будемо вступати в військово-політичні союзи. La delegación ucraniana también dijo que se comprometía a mantener conversaciones durante los próximos 15 años sobre el futuro de la península de Crimea, que Rusia anexó en 2014. El negociador ruso Vladimir Medinsky afirmó que la reunión entre el presidente Vladimir Putin y su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky es posible solo si los ministerios exteriores de los dos países sellan primero un acuerdo en torno al conflicto. Por su parte, el secretario de Estados Unidos, Antony Blinken, aseguró hoy que no confía en la seriedad de Rusia frente a las negociaciones con Ucrania y advirtió que podría ser una estrategia para reagruparse y fortalecer posiciones. Durante una rueda de prensa conjunta en Rabat con el ministro de Exteriores de Marruecos, tras los informes de aparentes progresos en las conversaciones ruso-ucranianas en Turquía, el secretario de Estado norteamericano Antony Blinken aseguró que no se ha visto un cambio por parte de Rusia y que no hay que creer en sus palabras. What I can say is this: there is what Russia says, and there is what Russia does. We're focused on the latter, and what Russia is doing is the continued brutalization of Ukraine and its people, and that continues as we speak. Puso en duda la seriedad de Rusia y sus negociadores de paz con Ucrania. But again, from what I've not seen anything that suggests that this is moving forward in an effective way, because Russia, at least we've not seen signs of real seriousness. But if Ukraine concludes that there is, that's good, and we support that. Así, Blinken ha advertido que tras los compromisos rusos para reducir sus operaciones militares en zonas como Kiev, podría ocultarse un nuevo intento de engaño. Por ello, instó a Moscú a terminar ya la agresión, dejar de disparar, retirar las fuerzas y, por supuesto, comprometerse con el diálogo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, entre tanto, reaccionó escéptico al anuncio de Rusia de reducir su ofensiva en Ucrania. Aseguró que prefiere esperar y continuar con el plan de sanciones con el que Washington ha respondido a la ofensiva de Putin. Ya veremos, esto afirmó Joe Biden en respuesta al anuncio de Rusia, que asegura que reducirá su ofensiva contra las ciudades ucranianas de Kiev y Chernigov. El mandatario estadounidense por ahora no interpretará las declaraciones hechas por el Kremlin hasta que los aliados occidentales comprueben sus acciones. We'll see. I don't read anything into it until I see what their actions are. We'll see if they follow through on what they're suggesting. El presidente aseguró que Estados Unidos y sus aliados continúan aplicando las sanciones que impusieron a Rusia en respuesta a su guerra contra Ucrania y que mantendrán la ayuda militar a este país para reforzar su ejército, mientras se mantendrán muy atentos a lo que está pasando. Cuando informaciones de inteligencia en Occidente advierten que las fuerzas rusas están estancadas en varias partes de Ucrania, pese a que han lanzado más de 1.300 misiles sobre este territorio. Entre tanto, la contraofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania está dando algunos resultados. Las tropas confirmaron que derribaron 17 objetivos aéreos rusos. Además, capturaron un equipo militar y varios tanques en las afueras de Kharkov. La Fuerza Aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania informó que han derribado 17 objetivos aéreos enemigos en las últimas 24 horas, incluidos 8 aviones y 3 helicópteros. Las fuerzas de defensa ucranianas siguen manteniendo la defensa circular de la ciudad de Mariupol y defienden y disuaden el avance del enemigo en la región de Chernigov. Asimismo, aseguraron que alejaron a las tropas rusas de los accesos de Kryvyi Rog. Las fuerzas ucranianas también mostraron un equipo militar ruso capturado, incluido un lanzador antiaéreo motorizado armado con un cañón tierra-aire y un sistema de misiles y vehículos blindados de orugas multipropósito. Aparentemente, el hardware fue abandonado en la carretera entre las ciudades orientales de Kharkov y Chuguev. Los militares manifestaron que planeaban reparar el hardware capturado para usarlo contra las fuerzas rusas.
Entre tanto, las fuerzas rusas intensificaron sus bombardeos en otras ciudades de Ucrania. Se enfocaron en edificios oficiales. Un misil ruso impactó contra la sede del gobierno regional en Mykolaiv, en el sur de Ucrania. Dejó 7 personas muertas. Al menos 7 personas resultaron muertas y otras 22 heridas en la sede de la administración regional de la ciudad de Mykolaiv, en el sur de Ucrania, tras ser atacada por el ejército ruso desde la península de Crimea. У мене за спиною знаходиться будівля адміністрації. До повномасштабного вторгнення росіян це була цивільна адміністрація Миколаївської області. Наразі сьогодні вранці о 8:50 було нанесено вогневе ураження в цю будівлю. Станом на зараз ми маємо 7 загиблих цивільних, 22 особи було врятовано з-під завалів, вони мають ушкодження, вони поранені. El Servicio Estatal de Emergencia ucraniano informó que al menos 20 personas fueron rescatadas y liberadas de los escombros y atendidas por los servicios médicos. El alcalde de la ciudad detalló que en el momento del ataque había entre 50 y 100 personas en el interior del edificio que habría recibido el impacto de un misil de las Fuerzas Armadas rusas. La ciudad portuaria de Mykolaiv ha registrado ataques por parte de las fuerzas rusas durante semanas. El pasado 19 de marzo, un bombardeo lanzado desde la región de Gerson dejó decenas de víctimas mortales, la gran mayoría militares. Rusia aseguró que responderá con dureza a las expulsiones de diplomáticos rusos de varios países europeos donde fueron acusados de espionaje y de estar poniendo en peligro la seguridad en las naciones que los acogían. La cascada de expulsiones de funcionarios del Kremlin en varias naciones europeas comienza a convertirse en una seria amenaza para Rusia que empieza a perfilarse como un paria internacional. Naciones como Bélgica, Países Bajos, Irlanda y la República Checa anunciaron la expulsión en cascada de 43 diplomáticos rusos acusados de espionaje y de estar poniendo en peligro la seguridad de los países de acogida. Desde Moscú aseguraron que el gobierno ruso va a tener una respuesta para todos, advirtiendo que las acusaciones realizadas contra sus funcionarios son falsas. Mientras naciones como Estados Unidos, Polonia, Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, Letonia, Lituania y Montenegro han tomado medidas similares recientemente, acusando a los diplomáticos del Kremlin de estar secretamente activos como oficiales de inteligencia. La Agencia Federal de Medicamentos de los Estados Unidos autorizó hoy la 4ª dosis de la vacuna contra el COVID-19 como refuerzo adicional para personas mayores de 50 años. La Agencia de Medicamentos de Estados Unidos autorizó una 4ª dosis de la vacuna anti-COVID de Pfizer-BioNTech o Moderna para personas mayores de 50 años en momentos en que las autoridades advierten sobre una posible nueva ola de la pandemia. La FDA, a través de un comunicado, dijo que basó la decisión en la evidencia emergente de que una dosis de refuerzo adicional, aplicada 4 meses después de la última, mejoró la protección contra el COVID grave y no se asoció con nuevos problemas de seguridad. Además, las personas inmunocomprometidas que ya recibieron 4 inyecciones, con la última hace al menos 4 meses, ahora son elegibles para una 5ª dosis. Entre estas personas están quienes recibieron trasplantes de órganos. La vacuna de Pfizer estará disponible para personas inmunocomprometidas mayores de 12 años, mientras que la vacuna Moderna estará disponible para mayores de 18 años. Elio Riera, abogado del expresidente peruano Alberto Fujimori, aseguró que el exmandatario debería salir de la cárcel en las próximas horas después de que el Tribunal Constitucional restituyó el indulto humanitario que le fue otorgado en 2017 y ordenó su liberación inmediata. Alberto Fujimori, de 83 años, gobernó a Perú de 1990 al 2000, cuando renunció y escapó del país hasta que en 2007 fue condenado por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta perpetradas por escuadrones militares durante su gobierno. Sin embargo, fue indultado en vísperas de Navidad en 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, alegando razones humanitarias debido a su estado de salud. Pero en octubre de 2018, la justicia anuló la decisión y regresó a prisión en enero de 2019.
Pero hace unas horas, el Tribunal Constitucional de Perú ordenó la liberación inmediata al expresidente, que fue condenado a 25 años de prisión por abusos de derechos humanos, después de que el máximo tribunal decidió restituir el indulto que le fue otorgado hace más de 5 años. La sentencia del máximo tribunal, que es inapelable, permitirá que Fujimori salga de prisión en los próximos días y, según Elio Riera, abogado del expresidente peruano, declaró que su cliente debería salir hoy mismo del pequeño penal de Bardillo, donde Fujimori es el único recluso. Y seguimos en Perú, donde el presidente actual, Pedro Castillo, se salvó de ser destituido luego de que el Congreso del país votara en contra de la moción de vacancia presidencial que le adelantaba a la oposición. El Congreso de Perú rechazó la segunda moción de vacancia presidencial en contra de Pedro Castillo, presentada por un grupo de bancadas de la oposición. La moción obtuvo 55 votos a favor, 54 en contra y 19 abstenciones. De este modo, la propuesta pasó al archivo, según precisó la presidenta del Legislativo, María del Carmen Alba. La votación se efectuó tras más de 10 horas de debate parlamentario y antes de eso se presentó el mandatario con su abogado. La moción incluyó 20 puntos de acusación en los que figuraban denuncias de presunta corrupción, la designación de personajes polémicos en ministerios y altos cargos públicos, así como una supuesta falta de capacidad para ejercer la jefatura del Estado. El mandatario peruano Pedro Castillo, a través de su cuenta de Twitter, hizo un llamado a cerrar la página y a seguir trabajando por el país. Saludo que haya primado la sensatez, la responsabilidad y la democracia. Reconozco a los parlamentarios que votaron en contra de la vacancia y respeto la decisión de quienes sí lo hicieron. Llamo a todos a cerrar esta página y a trabajar juntos por los grandes desafíos del país. Para que la vacancia se pueda haber concretado, según el artículo 113 de la Constitución del país, se requería una votación calificada no menor a los 2/3 del número legal de miembros del Congreso. Es decir, que si los 130 legisladores estuviesen presentes en la sesión, se necesitaría 87 votos para sacar a Castillo del cargo. El abogado Paul Reichler, asesor legal de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, renunció a su cargo por conciencia moral y acusó al presidente Daniel Ortega de destruir la democracia, lamentando que el mandatario sandinista haya instaurado una dictadura en la nación centroamericana. Acepten el candidato que quiere el Yang. Una crisis sin precedentes se ha formado en el frente exterior del gobierno de Daniel Ortega, que sufrió una nueva deserción en medio de serios cuestionamientos al régimen sandinista. Días después de que su embajador Arturo McField se rebeló en la OEA y calificó al actual ejecutivo de dictadura. Ahora el abogado Paul Reichler, asesor legal de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, renunció a su cargo. Esto en una dura carta en la que apela a su conciencia moral y lamenta que el mandatario sandinista haya instaurado una dictadura en la nación centroamericana. Es inconcebible para mí que Daniel Ortega, a quien orgullosamente serví, hubiera destruido la democracia, en cuya construcción él participó decisivamente, y hubiera establecido una nueva dictadura, no muy diferente a la que él mismo ayudó a derrocar. Reichler fue miembro del equipo legal de Nicaragua durante el primer gobierno de Ortega durante la Revolución Sandinista de 1979 y reasumió esa posición en 2007 cuando el mandatario retornó al poder. Además, defendió los intereses de Nicaragua ante la CIJ en casos contra Estados Unidos por la guerra de agresión en los años 80 y luego en el litigio con Colombia por los límites en el Mar Caribe, ambos con sentencias favorables a la nación centroamericana. El mandatario de Brasil, Jair Bolsonaro, recibió alta médica tras pasar la noche hospitalizado en la clínica de las Fuerzas Armadas de Brasilia. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, recibió este martes alta médica tras pasar la noche en un hospital de Brasilia por dolores abdominales. Bolsonaro, líder de la ultraderecha brasileña, fue ingresado al hospital de las Fuerzas Armadas de la capital tras presentar un malestar y dolores abdominales cuando se dirigía a un evento político, por lo que fue trasladado al centro médico y fue sometido a una serie de pruebas médicas. Poco después de haber dejado el hospital, el mandatario se mostró de buen humor en videos publicados en redes sociales y mantuvo su agenda oficial con un viaje a otro estado y dijo estar pronto para el combate. Tras las pesquisas de los disturbios en el Capitolio de Estados Unidos, el Comité de Investigación encontró un vacío de casi 8 horas en las llamadas realizadas por Donald Trump el día del asalto. Si se borraron los registros de las llamadas o se usaron otros medios de comunicación, esto constituiría un delito de obstrucción al Congreso por parte del entonces mandatario.
La Comisión del Congreso de Estados Unidos, que trata de reconstruir lo que sucedió el 6 de enero de 2021, detectó una brecha de casi 8 horas en los registros telefónicos del entonces presidente Donald Trump, lapso durante el cual partidarios suyos tomaron por asalto la sede del Congreso. La pausa de 457 minutos, desde las 11:17 de la mañana hasta las 6:54 de la tarde, no se encuentra en el registro de 11 páginas de llamadas de la central telefónica y otros registros que muestran además que Trump tuvo llamadas con al menos 8 personas en la mañana del ataque y 11 personas esa noche. La comisión está investigando si en ese tiempo Trump usó otros medios de comunicación, como el teléfono celular de algún asistente o un celular desechable. Esto sucede a pesar de que la ley de registros presidenciales requiere que se conserven las comunicaciones escritas relacionadas con los deberes oficiales del presidente, como correos electrónicos, memorandos y el registro diario de sus llamadas telefónicas. Un miembro anónimo del panel dijo que el comité está investigando un posible encubrimiento del registro de la Casa Blanca y que siguen recibiendo registros de los archivos nacionales y otras fuentes, lo que podría aportarle a la investigación. Pero la falta de información sobre las llamadas hechas por Trump es una fuente de frustración para el panel, que desea tener un relato fidedigno de los sucesos de ese día, incluyendo las actividades del exmandatario. Y la Casa Blanca negó el privilegio ejecutivo a Ivanka Trump y Jared Kushner, hija y yerno de Donald Trump. Tendrán entonces que declarar ante el Comité Investigador del Congreso sobre lo ocurrido el 6 de enero de 2021. El asalto al Capitolio del 6 de enero del año pasado fue considerado por Joe Biden como uno de los días más oscuros de Estados Unidos, por lo que la Casa Blanca está tratando de recabar todas las pruebas que den con los responsables del ataque de ese día. The president has spoken to the fact that January 6th was one of the darkest days in our country's history, and that we must have a full accounting of what happened to ensure that it never occurs again. Por lo que Washington ha tomado la decisión de no hacer valer el privilegio ejecutivo para el testimonio de la hija y el yerno del expresidente Donald Trump y exasesores, Ivanka Trump y Jared Kushner, ante el comité del 6 de enero, ya que se espera que el yerno del expresidente comparezca voluntariamente ante el comité. He's been quite clear that they posed a unique threat to our democracy and that the constitutional protections of executive privilege should not be used to shield from Congress or the public information about an attack on the Constitution itself. And so as a result, the White House has decided not to assert executive privilege over the testimony of Jared Kushner and Ivanka Trump. Aseguran que el privilegio ejecutivo no debe usarse para protegerse del Congreso o de la opinión pública sobre un ataque a la Constitución. Y el actual mandatario estadounidense Joe Biden para 2023 prevé subir los impuestos a los más ricos en Estados Unidos, pues considera que no es justo que un maestro pague más del doble de la tasa de impuestos que paga un multimillonario. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, propuso en su proyecto presupuestario para 2023 subir los impuestos a los estadounidenses más ricos para que los multimillonarios paguen su parte justa. El gobierno de Biden propone un impuesto mínimo que solo se aplicaría al 0,01% de los hogares más ricos, aquellos con más de 100 millones de dólares, y más de la mitad de los ingresos provendrían solo de los multimillonarios. El mandatario afirmó que si una persona gana 1.000 millones de dólares es genial, pero que debe pagar la parte justa. Now, I'm a capitalist, but if you can make $1 billion, great. Just pay your fair share. Pay a little bit. A firefighter and a teacher pay more than double the tax rate that a billionaire pays. That's not right. That's not fair. And my budget contains a billionaire minimum tax because of that. A 20% minimum tax that applies only to the top 1/100th of 1%. 1/100th of 1% of the Americans will pay this tax. Desde hace tiempo, el ala izquierda del Partido Demócrata de Biden pide un impuesto sobre los ingresos de los multimillonarios para luchar contra la desigualdad. El gobernador del estado de la Florida, Ron DeSantis, promulgó hoy la polémica ley No Digas Gay, que prohíbe la enseñanza sobre temas relacionados con la comunidad LGTBI en las escuelas primarias del estado. El gobernador de Florida, Estados Unidos, Ron DeSantis, promulgó la polémica ley popularmente conocida como No Digas Gay, que prohíbe hablar en las escuelas de sexualidad e identidad sexual hasta el 3er grado, y las críticas estallaron de inmediato.
DeSantis subrayó tras poner su firma en la ley que no le importa lo que digan ni Hollywood, ni los medios, ni las corporaciones. And so we will continue to recognize that in the state of Florida, parents have a fundamental role in the education, healthcare, and well-being of their children. We will not move from that. I don't care what corporate media outlets say. I don't care what Hollywood says. I don't care what big corporations say. Here I stand. I'm not backing down. La ley, oficialmente llamada Derechos de los Padres en la Educación, impide básicamente que los maestros aborden la identidad de género y la orientación sexual en las clases con alumnos de jardín de infancia y primero y segundo grado que tienen edades en torno a 5 o 6 años. A partir de tercer grado de educación primaria, ambas cuestiones pueden ser abordadas de una forma apropiada para la edad. El régimen talibán prohibió a las mujeres de Afganistán viajar en avión sin un acompañante masculino. 2 funcionarios de las aerolíneas Ariana Afghan y Cam Air dijeron que los talibanes les ordenaron no permitir que las mujeres viajaran solas. La decisión fue adoptada tras una reunión entre representantes de los talibanes, las 2 aerolíneas y autoridades migratorias del aeropuerto. Un tribunal británico puso contra las cuerdas al rey Juan Carlos I de España al ordenar que continúe el juicio en su contra y al negar una apelación sobre su inmunidad. La justicia británica ha cerrado una nueva puerta al recurso de inmunidad de Juan Carlos I en la demanda por presunto acoso abierta en Inglaterra por su examante Corina Larsen. El Tribunal Superior en Londres ha denegado esta mañana el permiso al rey emérito para que recurra ante él su decisión de no reconocer su inmunidad por su condición de miembro de la Casa Real Española. De esta forma, al exmonarca solo le queda para intentar paralizar la causa la vía del Tribunal de Apelación, que será quien decida de aquí a finales de junio si ratifica o rebate la posibilidad de que el emérito sea juzgado por un tribunal británico. Así, los abogados de Juan Carlos I tienen hasta el 30 de mayo para presentar sus alegaciones ante esa corte, como ya han confirmado que harán. A partir de entonces, la resolución podría llegar en las próximas 4 semanas, por lo que se calcula que el proceso se cerraría o continuaría a partir de la primera semana de julio. La reina Isabel II reapareció en público después de casi 5 meses para participar en un homenaje a su difunto esposo, el duque de Edimburgo. La reina Isabel II hizo su primera aparición pública importante en meses en un servicio de acción de gracias por su difunto esposo, el príncipe Felipe, quien murió el año pasado a los 99 años. La monarca, que cumplirá 96 años el próximo mes, no ha asistido a un evento de alto perfil fuera de sus casas reales desde que pasó una noche en el hospital en octubre pasado y luego contrajo COVID-19 a principios de este año. Vestida de verde oscuro y apoyada en su bastón con problemas de movilidad, la monarca no quiso faltar a la celebración del acto de acción de gracias a su marido en la abadía de Westminster y ante 1.800 invitados, entre ellos miembros de la realeza europea. Isabel II puso el empeño personal en la organización del homenaje a Felipe de Edimburgo en una ceremonia con toda la pompa oficial y con la bendición del arzobispo de la ciudad Canterbury, Justin Welby. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Después de haber alcanzado los cuartos de final en Brasil 2014, los octavos de final en Rusia 2018, la selección Colombia vuelve a quedar por fuera de un mundial, instancia que sufrimos entre Corea y Japón 2002 y el Mundial de Sudáfrica en 2010. Se acaba la ilusión que tuvimos hasta la última jornada, dependiendo no solamente de una victoria en el último partido frente al colero, es decir, la selección de Venezuela en Puerto Ordaz, sino también de que se nos dieran otros resultados, como por ejemplo el milagro de una victoria de Paraguay sobre Perú, pero no. Perú derrotó a Paraguay y por eso Perú, como ocurrió para Rusia 2018, clasifica al repechaje y será el quinto cupo de Sudamérica si logra vencer o a Emiratos Árabes Unidos o Australia. Vamos a hacer contacto en este momento con nuestro analista invitado, el mundialista Carlos Valdés, quien, bueno, Carlos, usted tuvo ese privilegio de jugar un campeonato del mundo, pero no sé si hoy podamos hablar de la victoria frente a Venezuela
o si hacemos más bien un balance de lo que fue el recorrido de esta selección Colombia al mando de Reinaldo Rueda, sobre todo en la segunda ronda, cuando solamente ganamos 2 partidos. Carlos, a los 2 coleros, a Bolivia y a Venezuela. ¿Cómo le va, señor? Buenas noches, y le puedo decir buenas noches. ¿Qué tal, Germán? Un saludo muy especial para ti y para todos los televidentes. Yo creo que el momento nos invita realmente es hacer un balance general. Me parece que más allá de la victoria de hoy, todos sabíamos las oportunidades que desperdiciamos, el panorama que teníamos y las posibilidades que teníamos. Y hoy hablar del partido, de si fue un buen partido de Colombia, de si cumplió o no cumplió, creo que está un poco de más o tal vez no resiste mucho el análisis, porque claramente creo que hoy la tristeza que tenemos al confirmarse la eliminación termina siendo consecuente, ¿no?, con lo que ya habíamos mencionado antes en aquellos partidos, con la estadística que marcaba que por 7 juegos no pudimos hacer un gol y pues creo que cuando uno mira hacia atrás todas estas situaciones, pues me parece que es difícil defender o argumentar algo para lo que ha sido este proceso, ¿no? Sí, Carlos, creo que ese análisis nos permite sustentarlo la tabla de posiciones. Mire, 4º clasificado directo Ecuador, no pudimos con Ecuador en Barranquilla, no pasamos del empate. 5º la selección de Perú, no pudimos con Perú en Barranquilla, nos derrotó 1-0. De ahí en adelante, pues Chile y Paraguay también fueron rivales que no pudimos vencerlos. Nos quedamos nosotros entonces con la sensación de victorias lógicas, esperables ante los 2 equipos más débiles. ¿O usted cree que esta eliminatoria suramericana en general fue una eliminatoria atípica con equipos más bien débiles, si exceptuamos a Brasil, Argentina y de pronto a Ecuador, que hoy también volvió a perder? Yo creo que es más bien lo segundo. Yo creo que hubo bajo rendimiento en varias selecciones. De otra forma no hubiéramos tenido hoy posibilidad de clasificar, sobre todo con los datos, ¿no?, los partidos que perdimos, los partidos de local que fueron muy pocos realmente cuando uno piensa y hace cuentas al inicio de un campeonato, y aún así llegamos con posibilidades a esta última fecha, a excepción de Brasil, de Argentina, que asentaron muy bien sus procesos, de Uruguay, que levanta y hace un gran remate y sigue demostrando la grandeza de su historia, de su camiseta. Me parece que las demás selecciones fueron muy parejas. Y en cuanto al proceso de selección, creo que con todo y lo que la gente pueda decir y si se jugó mal o no, hay un partido que es el que termina crucificando a Reinaldo Rueda, y es la derrota contra Perú, precisamente aquí en Barranquilla. Sí, hombre, tiene toda la razón. Un partido en el que se generaron opciones clarísimas, 3, pero en la única que tuvo Perú la metió. Carlos, si es momento de hacer balances, le pregunto, ¿cuáles son las responsabilidades? Hablamos de cuerpo técnico. Hoy, por ejemplo, muchos criticaron la alineación de Reinaldo Rueda, que cómo era posible salir a defenderse contra Venezuela cuando necesitábamos ganar. Hablamos de los jugadores también, muchos se detienen en el 3-0 en Barranquilla contra Uruguay, el 6-1 en Ecuador, contra Ecuador en Quito, que significó la salida de Queiroz. Otros dardos apuntan a la Federación Colombiana de Fútbol. Ustedes, de la serenidad y del conocimiento que tiene como jugador, ¿dónde podría ubicar usted esas responsabilidades máximas, hombre? Yo creo que un poco de todo. Lo primero, el desconocimiento y la ignorancia de nuestros dirigentes cuando toman las decisiones frente al futuro de nuestro fútbol. Decisiones como no solo sacar al entrenador anterior, sino el no tener entrenador para ahorrar dinero por 8 meses, el traer a un entrenador interino, el traer a un entrenador descontextualizado que no conocía ni siquiera nuestra cultura. Yo con esto no estoy diciendo que si Queiroz se queda, probablemente hoy estaríamos en otra condición. Me parece que esa decisión había que tomarla por lo que había ocurrido precisamente en esos juegos. Pero sin duda las responsabilidades son compartidas. También en el terreno de juego muchas veces todo esto que administrativamente se hace mal se puede corregir, y al equipo le faltó
le faltó a Reinaldo Rueda. Creo que Reinaldo Rueda, y a mí no me sorprende la alineación de hoy, porque creo que fue coherente con lo que es él, y creo que eso es una muestra clara de que realmente tiene una filosofía que no sé si sea la idónea para lo que Colombia siente y para lo que Colombia quiere, sobre todo por los procesos que venimos viviendo y lo que pudimos obtener en cuanto a conceptos futbolísticos. Y después hay que decir también que hay pequeños detalles, ¿no? Claramente dándole la responsabilidad a todos, por ejemplo el departamento de comunicaciones de la federación, nosotros tuvimos una situación muy complicada, jugadores o gente que hemos estado cerca de la selección y hay personas que se creen mucho más importantes que los jugadores, el señor Mejía, el señor Héctor Marín. Me parece que cuando uno siente que es más importante que los jugadores, que está en una entidad que debe unir, que debe convocar al país, pues definitivamente se está trabajando con gente que no es la idónea para cada uno de esos puestos, ¿no? ¿Sugiere usted, Carlos, que hubo o hay de pronto división, grietas al interior de una organización que parte de unas cabezas directivas, de unas cabezas logísticas que además ayudan a un cuerpo técnico que también para muchos se quedó muy corto, Reinaldo Rueda muy solo, y eso pudo haber descendido también un poco al estado de ánimo de los jugadores? Claro, eso termina permeando de cierta forma. Yo no tengo duda, Germán, que hay cierta división, que hay ciertos intereses de un lado y de otro en la parte administrativa, en los departamentos administrativos de la federación, y a eso sumado que si no hubo un entrenador que supiera darle una buena lectura a cada uno de estos compromisos, que como lo decía ahora, a veces desde lo futbolístico esto puede pasar a un segundo plano, pero infortunadamente no ha sido así. Creo que hay que replantear muchas de estas cosas, ¿no? Tal vez a veces las decisiones no tienen que ser tomadas en cuanto a los intereses de unos o de otros, sino siempre deberían ser tomadas en cuanto a los intereses del país, en cuanto a los futbolistas, a qué le viene mejor a nuestro fútbol, y eso es algo que seguramente va a tener que mejorar mucho esta dirigencia. Carlos, no sé si lo comprometo con esta última pregunta, pero ¿usted cree que para lo que viene, que es lo que más nos preocupa, el futuro, es el momento de hacer grandes cambios, cuerpo técnico, pero también jugadores? Porque parece que los directivos son los eternos, ¿no? Eso sí no los cambia nadie. Yo estoy de acuerdo que los directivos van a estar ahí y van a permanecer ahí muchos años más. Y creo que es el momento de cambios. Me parece que más allá de lo que son muchos de los que están ahora, y con esto no quiero decir que se tienen que ir todos, tiene que venir un entrenador que claramente empiece a encontrar esa transición, ¿no? Porque a veces también incluso como hincha nos pasa que seguimos pensando todavía en esa selección de Peque, en esa selección que compitió en Brasil, y sin duda alguna ese es un grave error. Esos tiempos se fueron, esos tiempos pasaron, y hoy hay que mirar realmente qué herramientas tenemos para poder competir o tratar de hacer los mejores esfuerzos de cara a todo lo que viene. Carlos, tenemos recambio en los jugadores de fútbol. Muchos estamos lamentando que Luis Díaz se haya quedado sin mundial, pero ¿quién más? ¿Quiénes están encargados de ese recambio generacional, si es necesario hacerlo, y un revolcón en el estilo de juego de la selección? Germán, a ver, yo creo que recambio hay, y claramente selección y jugadores vamos a tener. Lo que es cierto y lo que yo siento, y es una sensación muy personal, es que no hay una gran generación para tal vez aspirar a grandes cosas, ¿no? Me parece que se pueden conseguir grandes cosas a base del trabajo, del esfuerzo, pero si tú miras individualmente, aunque hay muy buenos jugadores, no sé hasta dónde podemos nosotros decir que hoy tenemos jugadores de élite o superlativos que puedan volver a traernos esos momentos, bien sea a nivel colectivo o a nivel individual, con lo que hoy está pasando, ¿no? Jugadores que hicieron parte del mejor 11 del mundo, jugadores que fueron goleadores de un mundial, un equipo que tuvo
una valla menos vencida en un mundial y bueno, muchas de estas situaciones que van a ser complejas de volver a recuperarlas. Pasado fue mejor. Carlos, de verdad, en nombre del Canal 1, muchísimas gracias por habernos acompañado durante toda esta eliminatoria como invitado especial, invitado de lujo para analizar el momento de la Selección Colombia. Mil gracias, Carlos, un abrazo y hasta la próxima. Con todo gusto, hermano, un fuerte abrazo. Noticentro 1, CMI. Definido tarjetón para elección del nuevo presidente. Cambios en formulario C14. Registrador anuncia cambios en jurados de votación. Partidos tendrán prioridad en postulación de jurados. Petro anuncia que si es presidente acabará con el SMAD. Candidato Luis Pérez propone incluir hoja de marihuana en la bandera de Colombia. Medidas para blindar a Bogotá, acuerda Consejo de Seguridad con Duque y alcaldesa. Bogotá tendrá más puestos de control y seguridad. 1000 nuevos patrulleros para Transmilenio y puntos estratégicos. Critican a la alcaldesa por no cumplir con sus responsabilidades. Claudia dice que sí ha actuado. Ciudad Bolívar en poder de grupos armados. Leve emergencia en avión que cubría Medellín-Cartagena. Perdió llanta del tren. Endurecen requisitos para licencias de conducción por creciente accidentalidad en motos. Asesinan a 3 venezolanos en Buga. ELN libera a 5 secuestrados en el Catatumbo. Liberan oso melero en el Meta. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Quedó definida la ubicación de las 8 fórmulas presidenciales en el tarjetón para las elecciones del 29 de mayo. Las posiciones fueron sorteadas en presencia de delegados de todas las campañas. En el evento, el registrador nacional Alexander Vega anunció cambios en el formulario E14 para darle mayor transparencia a la contienda. También habrá un nuevo sorteo de los jurados de votación. 8 son los candidatos presidenciales que están en el tarjetón para las elecciones del 29 de mayo. El número 1 le correspondió a Rodolfo Hernández y Marlene Castillo, de la Liga de Gobernantes contra la Corrupción. El número 2 al partido Colombia Justa Libre, de John Milton Rodríguez y Sandra Las Lajas Torres. Federico Gutiérrez, de Equipo por Colombia, está en la casilla número 3 de este tarjetón, junto con Rodrigo Lara Sánchez, su fórmula a la vicepresidencia. En el número 4, la coalición Centro Esperanza de Sergio Fajardo y Luis Gilberto Murillo. Salvación Nacional de Enrique Gómez Martínez y Carlos Cuartas Quiseno quedó en el 5º puesto. El Pacto Histórico de Gustavo Petro ocupa la casilla 6. Allí aparece su foto junto con la de Francia Márquez. En la casilla 7 aparecen Luis Pérez Gutiérrez y Seferino Mosquera Murillo, fórmula presidencial de Colombia Piensa en Grande. En la última casilla, la 8, para elegir candidato presidencial, le correspondió a Ingrid Betancourt, junto con su fórmula al coronel del ejército José Luis Esparza, del Partido Verde Oxígeno. La 9ª casilla corresponde al voto en blanco. El registrador anunció además que habrá cambios en el formulario E14 para la contabilización de los votos. Y va a estar incluidas las fotos también de los candidatos para que no haya ninguna equivocación, las casillas mucho más grandes. Y para evitar problemas con los jurados en la transmisión, control en tiempo real sobre todo lo que se transmita ese domingo. Los partidos políticos tendrán prioridad para postular jurados de votación. En un debate en la Universidad Externado de Colombia, al que asistieron 5 candidatos a la presidencia, Gustavo Petro propuso el desmonte total del SMAT y la gratuidad para la educación superior, mientras que Luis Pérez planteó cambiar la bandera de Colombia. 5 de los candidatos presidenciales debatieron sus propuestas en la Universidad Externado de Colombia. Mientras todos los candidatos propusieron modificaciones a la policía y al SMAT, el candidato Gustavo Petro fue tajante. Se reforma la policía y se acaba el SMAT. El candidato Enrique Gómez le cerró la puerta a cualquier negociación de paz con el ELN. No más negociación a la ley con los criminales. Por su parte, Luis Pérez propuso reemplazar las 200.000 hectáreas de coca por siembra de cannabis para todo tipo de usos y además propuso una modificación a la bandera de Colombia. Si el cannabis nos da 3 millones de empleos, nosotros debemos nombrar el cannabis como la hoja nacional, y yo propondría, con respeto al Congreso de la República, que cambiáramos la bandera
Ingrid Betancourt habló de salud mental. Capacitar de una manera mucho más, digamos, generalizada en todas las EPS la posibilidad de tener estos servicios, la posibilidad de que las personas que se sientan agobiadas por el estrés, por las enfermedades de todo tipo, incluidas las adicciones. Y finalmente, el candidato John Milton Rodríguez resaltó la importancia de la familia en su candidatura presidencial. Nosotros hemos propuesto los centros de atención familiar para ese acompañamiento cercano, en compañía con organizaciones sociales, religiosas, que acompañen a las familias de manera virtual o presencial en asesorías, en prevención de violencias. 800 espectadores asistieron a este debate. La Universidad Externado lamentó que los candidatos Sergio Fajardo, Rodolfo Hernández y Federico Gutiérrez cancelaran a última hora su asistencia. El candidato Federico Gutiérrez señaló cuáles son algunos de los temas que abordará en la reunión con el expresidente César Gaviria. Dijo que su enfoque estará en la unidad y en la defensa de la democracia. Después de una reunión con el equipo por Colombia, el candidato Federico Gutiérrez explicó cuáles serán los temas de los que hablará el día de mañana con el expresidente César Gaviria, jefe único del Partido Liberal. Sobre temas de país, sobre agenda social, sobre diálogo social, sobre la discusión de regiones, y mi enfoque es básicamente decir que aquí lo importante es un llamado a la unidad y de cuidar el país y entender que hay que mirar es hacia adelante y de cómo vamos a trabajar por Colombia, cuidar democracia y cuidar libertades. El candidato Federico Gutiérrez se refirió nuevamente al atentado de este sábado en Bogotá. Las disidencias FARC y los que fueron de las FARC le incumplieron al país y ahí no hay posibilidad de diálogo alguno, sino perseguirlos porque son grupos narcotraficantes, grupos terroristas que le están haciendo daño al país. El candidato además recibió esta mañana el respaldo de la Asociación Colombiana de Camioneros. Son más de 370.000 camioneros, el sector genera 1.400.000 empleos. Tenemos una sola cosa, que defender el país, defender la democracia. En la reunión del equipo por Colombia se definió la estrategia de campaña de cara a las regiones y cómo los integrantes de la coalición liderarán desde sus territorios. Fico también sostendrá este miércoles una reunión con la bancada del Partido Conservador. Los candidatos Rodolfo Hernández y Sergio Fajardo se reunieron después del coqueteo de la senadora Angélica Lozano a Hernández, quien luego del encuentro dejó claro que no hará alianzas. Y se tomaron el café. Los candidatos presidenciales Sergio Fajardo y Rodolfo Hernández finalmente se reunieron. Es amigo mío desde hace varios años. Siempre he tenido una buena relación, amable con él. Más distintos no podemos ser, pero nos entendemos bien. Y estuvimos hablando de un tema que hemos hablado siempre, y es cómo se lucha contra la corrupción. Él tiene un enfoque que lo ha hecho conocido, una forma irreverente, atrevida de mirar el tema de la corrupción, y yo tengo otra forma muy diferente de enfrentarla. Por su parte, el candidato Hernández dijo que aunque tienen en común el deseo y las ganas de acabar con la corrupción, no habrá alianzas políticas y que su única alianza seguirá siendo con el pueblo colombiano. En el Consejo Extraordinario de Seguridad de hoy en Bogotá se decidió proteger la ciudad con anillos de seguridad de hasta 150 kilómetros a la redonda, con comandos especiales de la policía y el ejército, también con un cuerpo especializado para hallar a los responsables del atentado en Ciudad Bolívar y con el aumento de la recompensa a 5.000 millones de pesos por la captura de alias John Mechas, el jefe del llamado Frente 33 de las disidencias de las FARC. Estas son las principales decisiones del Consejo de Seguridad que encabezó hoy el presidente Iván Duque. Un cuerpo élite de 120 hombres y mujeres de los servicios de inteligencia identificará y capturará a los responsables del atentado del sábado en Ciudad Bolívar. La policía y el ejército desplegarán anillos de control alrededor de los municipios de hasta 150 kilómetros vecinos a Bogotá, como Cabrera, San Bernardo, Arbeláez, Pasca, Sumapaz, La Uribe, Cubarral, Guamal y Nazaret. Aumentan de 14 a 34 los puntos de registro, control y seguridad en las entradas y salidas de Bogotá. 1.000 patrulleros adicionales llegarán para cuidar puntos estratégicos de la capital como el Transmilenio. Y como asunto de Estado, se aumenta la recompensa de 3.000 a 5.000 millones de pesos por alias John Mechas, el criminal que dirige el Frente 33 de las disidencias de las FARC y que será una prioridad su captura. Al terrorismo se le combate, se le denuncia sin ambajes, se le confronta sin ambajes.
A John Mecha lo buscaremos donde quiera que se encuentre y el GAOR 33 será desmantelado. La alcaldesa Claudia López, ante las críticas porque descarga en el gobierno nacional la responsabilidad del orden público en la capital, aseguró que ella sí ha tomado medidas para prevenir actos terroristas. Siempre nos tomamos de manera respetuosa y acatamos todas las alertas de las autoridades y actuamos. Habíamos actuado, habíamos incautado armas y explosivos, pero desafortunadamente el terrorismo criminal es así. Lo que busca es sorprender, lo que busca es evadir justamente los controles de las autoridades. Además, el gobierno nacional dispuso la creación de un grupo especializado para rastrear las transferencias económicas que puedan financiar al terrorismo y para desarticular las finanzas de 26 bandas criminales que operan en Bogotá apoyando a los grupos subversivos. Por su parte, líderes políticos de Bogotá arremetieron contra la alcaldesa Claudia López, a quien le piden asumir la responsabilidad por las fallas en la política de seguridad. Líderes políticos en Bogotá lanzaron duras críticas a la alcaldesa Claudia López por el manejo del atentado terrorista contra el CAI en Ciudad Bolívar. Lo que vemos es siempre una actitud por parte de la alcaldesa que es buscando responsables, es buscando cómo lavarse las manos de lo que está pasando en Bogotá. Aseguran que no es la primera vez que ante un hecho grave, la mandataria pide acciones del gobierno nacional en lugar de revisar qué está fallando en la política de seguridad de la ciudad. La alcaldesa tiene que responder varias preguntas, y es ¿qué hizo ella ante las alertas tempranas? ¿Qué hizo la Defensoría del Pueblo sobre la presencia de grupos guerrilleros en la ciudad y sobre posibles atentados que se podían presentar? En el Consejo de Bogotá alistan un debate de control político sobre los actos terroristas y recientes hechos de inseguridad en la ciudad. ¿Qué es lo que pasa en Ciudad Bolívar? Esta localidad, que es la 19 de Bogotá, es hoy el lugar donde confluyen los factores que deja la configuración del conflicto armado. Nuevos grupos paramilitares, minería ilegal, microtráfico, tráfico de armas y reclutamiento de jóvenes para actuar como sicarios. Así lo denuncian líderes sociales de esa zona. La localidad de Ciudad Bolívar está habitada por más de 700.000 personas. Allí confluye el mayor número de víctimas del conflicto armado, migrantes y jóvenes atrapados en las telarañas de los nuevos grupos armados. Hay algunos combos que se presentan como herederos de los antiguos paramilitares y por supuesto en algunas zonas el control de tierras es evidente y también la promoción del narcotráfico. Los que son, como dicen, llamarse los duros de esta parte de la mafia, buscan a los chicos como que más vulnerables y entonces les ofrecen cierta cantidad de dinero para que ellos se empiecen como que a distribuir por diferentes sitios. Además del narcotráfico, también se consolida la minería ilegal y el tráfico de armas. Para los líderes sociales de la localidad, otro factor de gran preocupación es el reclutamiento de jóvenes como vigilantes y sicarios. Para nadie es un secreto que en esta zona de Ciudad Bolívar y sobre todo pues los del sector Caracolí, existen grupos paramilitares. Desafortunadamente ellos hacen como que conseguir las cosas y facilitarle a nuestros jóvenes de la localidad las armas con el fin de que pues puedan atracar, puedan asesinar. Ciudad Bolívar es una zona estratégica que conecta por un lado con Soacha y el sur del país y por el otro con el Sumapaz y el Meta. Para los analistas, en la localidad también se habla de presencia de milicianos de las disidencias de las FARC y elementos del ELN. Aquí le llega primero a la persona una bicha, como le llaman popularmente, o le llega un arma antes que llegarle un libro. Aquí hay toques de queda en ciertos sectores y existen zonas prohibidas que no pueden ser cruzadas. Ante esta conflictividad, los líderes proponen las noches sin miedo. Las noches sin miedo son una propuesta de los jóvenes de Ciudad Bolívar, de las organizaciones sociales, que le decimos a aquellos actores armados que nos quieren meter en la oscuridad, que no nos vamos a dejar encerrar, que no vamos a permitir la muerte y el señalamiento y la intimidación. Ciudad Bolívar, un polvorín que se cuece lentamente y que le puede estallar a Bogotá en cualquier momento. Ya se sienten los primeros estertores. La Iglesia Católica condenó hoy los atentados que dejaron 2 menores de edad muertos en Ciudad Bolívar. El arzobispo primado y presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis José Rueda, dijo que esos actos son terroristas, inhumanos y sacrílegos.
Quisiera llegar al corazón. El próximo domingo, el arzobispo de Bogotá presidirá una Eucaristía en memoria de los niños asesinados por actos terroristas en Ciudad Bolívar. Condenó la Iglesia Católica los hechos ocurridos en Bogotá esta semana. Los atentados que llevan a convertir en víctimas a los niños nos duelen mucho más. Por eso rechazamos toda forma de violencia, toda forma de guerra y todos los atentados que van contra la vida del ser humano, que es la obra central del Creador. Dice el arzobispo primado de Colombia y presidente de la Conferencia Episcopal que los que cometieron estos actos es porque no tienen amor en su corazón. Pero también estamos unidos con todos los familiares y con los heridos que han sufrido este atentado y con toda la ciudadanía que en últimas es víctima de estos actos terroristas, inhumanos, sacrílegos, como ha dicho el Papa Francisco. Estos son signos de guerra. Y convocó a la ciudadanía a repudiar todo acto de terrorismo y a tener solidaridad con las víctimas. Un problema en una llanta al momento de despegar hizo que un avión tuviera que aterrizar de emergencia en el aeropuerto José María Córdoba de Río Negro. Momentos de angustia vivieron los pasajeros del avión A320 de la aerolínea LATAM cuando en medio de la ruta Medellín-Cartagena la aeronave sufrió una falla en la llanta del tren delantero. Así lo indicó la Aeronáutica Civil. En las imágenes se observa cómo la aeronave aterriza sin la llanta del tren delantero a la pista del aeropuerto José María Córdoba de Río Negro. La maniobra del piloto evitó una tragedia. Durante la tarde, el puente aéreo de Río Negro suspendió operaciones para vuelos nacionales e internacionales. El director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Luis Liotta, anunció medidas para endurecer los requisitos para obtener la licencia de conducción. Esto tras la creciente siniestralidad en Colombia. En el primer bimestre del año, las cifras de accidentalidad en las vías se incrementaron significativamente. En un 60% tuvo incidencia una motocicleta. Precisamente con el fin de reducir las cifras de siniestros, el Ministerio de Transporte alista una resolución la cual endurece los trámites para las licencias de conducción en el país. Queremos trabajar en una nueva forma de tener licencias de conducción en Colombia para que las personas que tengan acceso a ella realmente sean más idóneas al momento de salir a conducir. De acuerdo con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, se trabaja coordinadamente con los centros de enseñanza para fortalecer los esquemas de aprendizaje en conductores. Para motocicletas se fortalecerán dichos modelos de pedagogía en materia de señales de tránsito, respetar los espacios peatonales y ciclorrutas. Una nueva esquema total de la malla curricular, qué es lo que nos dan en clase en los centros de enseñanza, y por el otro lado, cómo debe ser la evaluación tanto teórica como práctica para estar seguros que la persona que acceda a la licencia realmente tiene las condiciones para manejar, conducir y evitar un siniestro vial. También se mantienen las campañas de prevención en todo el país. En este 2022 han aumentado los matrimonios respecto al año anterior, mientras que los divorcios van a la baja. Sin embargo, se registra que de cada 9 parejas que se casan, 3 se divorcian. Que el año pasado, haciendo un comparativo, 3 de cada 8 matrimonios terminaban en divorcio y este año serían 3 de cada 9. Los matrimonios civiles van en aumento mientras que los divorcios disminuyen. Así lo confirmó la superintendente de Notariado y Registro, Coetni Fernanda García, en diálogo con Noticentro 1 CMI. En el primer bimestre del año pasado se reportaron 3.794 divorcios y este año 3.378. También aumentaron los matrimonios de parejas del mismo sexo. Hasta el primer bimestre de 2021 reportaron 120 matrimonios versus este bimestre de 228. Las uniones maritales también representan un aumento comparado con el primer bimestre del año pasado. Reportaron el primer bimestre del 2021 1.249 y en el primer bimestre del 2022 2.096. La cifra sigue en aumento. Bogotá fue el lugar del país en el que más personas se casaron, 10.386 en total. También fue donde más divorcios hubo, con 5.596. Colombia reportó un leve aumento en los contagios por COVID-19. Las muertes disminuyeron en el conteo de las últimas 24 horas.
Suben los contagios y bajan las muertes por COVID-19 en Colombia. Este martes el Ministerio de Salud confirmó que otras 301 personas se infectaron de COVID-19. Se procesaron 23.971 pruebas en los laboratorios del país. Casos activos bajaron a 4.219. La cifra de fallecidos es la más baja en los últimos 2 años. En las últimas 24 horas, 10 decesos. La cifra total de fallecidos en medio de la pandemia, 139.595. Estas son las cifras de los últimos 4 días. El comportamiento de la pandemia. El sábado 348 contagios, 14 fallecidos. Día domingo 352 contagios, 15 fallecidos. Ayer 296 contagios, 12 fallecidos. Hoy 301 contagios, 10 fallecidos. La Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía denunció la muerte de civiles en una operación militar en el departamento del Putumayo. La organización indígena denunció que entre las personas muertas y heridas en la operación militar en Puerto Leguízamo, Putumayo, había civiles y pidió acciones urgentes de la Fiscalía y todos los entes de control. Que se proteja la cadena de custodia y no se permita la alteración de la escena por parte de la fuerza pública. Además, hicieron una exigencia al ministro de Defensa, Diego Molano. Se retracte de sus declaraciones y aclare que las personas no eran guerrilleros. Según el ministro, se trató de una acción legítima en contra de la disidencia del Frente 48 de las FARC. Lo que está claro es que allí había operaciones de narcotráfico y presencia de un grupo criminal y terrorista como son las disidencias de la FARC. La información que está siendo valorada y señalada por la Fiscalía General de la Nación. Allí había varios hombres con armas largas, con presencia militar y que buscaban hacer afectaciones por el negocio del narcotráfico. En la operación resultó herido un soldado que en las próximas horas entregará su versión a la Fiscalía General. El consejero para los derechos humanos Jefferson Mena viajó al Chocó para hacer frente al confinamiento de los habitantes de Novita debido a los combates entre grupos al margen de la ley. Más de 5.000 personas del municipio de Novita están confinadas hace más de 12 días por la presencia de grupos armados ilegales que no les permiten ni salir a los cultivos a recoger alimentos. Ellos están a punto de un desplazamiento masivo. Es real lo que estamos viviendo. En estos momentos, en cualquier momento puede haber un desplazamiento masivo. En total son 24 las comunidades entre indígenas y afro que están confinadas y requieren urgente una intervención humanitaria. La instrucción que tenemos del presidente Iván Duque es que nos desplacemos hoy mismo a Novita. Así que hoy mismo nos vamos a ir para Novita y vamos a mirar qué es lo que está pasando en Alto, Medio y Bajo Tamaná. Luego del llamado de la Iglesia Católica, se abrió un corredor humanitario el día de hoy. La Defensoría del Pueblo elevó una alerta temprana y anunció una visita humanitaria a esas comunidades. 3 ciudadanos venezolanos fueron asesinados en las últimas horas en el municipio de Buga, en el Valle del Cauca. Hasta esta vereda en el municipio de Buga llegaron sujetos armados para asesinar a 3 hombres que permanecían al interior de una vivienda. Donde mueren 3 jóvenes de nacionalidad venezolana. Parece ser, de acuerdo a lo que van en la investigación, ustedes saben que en los consejos de seguridad pues simplemente informan cómo fueron más o menos los hechos, más no cuáles en este momentico los motivos, los que son en este momento pues son de investigación. Las autoridades no descartan la posibilidad que sea por retaliación entre bandas de microtráfico, teniendo en cuenta las recientes capturas de 11 integrantes que pertenecían a una de las organizaciones ilegales. Por retaliaciones, por el control y reacomodamiento de estas estructuras dedicadas al tráfico y consumo de estupefacientes. En el Valle del Cauca, durante el 2022, 10 personas han muerto en 3 masacres. El ex jefe guerrillero alias Simón Trinidad pidió ser escuchado por la Justicia Especial para la Paz, esto desde su lugar de reclusión en Estados Unidos. El abogado Mark Burton, quien representa a Simón Trinidad en Estados Unidos, dijo ante la JEP que el exguerrillero quiere entregar su versión sobre su responsabilidad en el conflicto. Sí, como compareciente, ¿no? Como él tiene que venir a aportar la verdad a la JEP. Por todo el pueblo de Colombia y también por el récord histórico. Tenemos el caso de Mancuso, que compareció por videollamada. Y también ellos, la JEP está dispuesto a brindarle esta posibilidad. Negó que Ricardo Palmera, alias Simón Trinidad, tenga información sobre fortunas ocultas de las FARC. Esto es totalmente una mentira. Él nunca era financiero en las FARC, nunca. No ha tenido control de dinero ni nada.
Simón Trinidad fue condenado a 60 años de prisión en Estados Unidos. Hasta el momento ha pagado 17. 5 personas que se encontraban en poder del ELN en la región del Catatumbo fueron liberados en Ocaña. 4 civiles, entre ellos una mujer y un soldado, fueron entregados por los guerrilleros a una comisión de la Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica. El empresario Carlos Matos solo podrá ser juzgado por 2 de los 4 delitos que se le imputaron en Colombia dentro del caso Hyundai. El empresario Carlos Matos solo podrá ser juzgado por 2 de los 4 delitos que se le imputaron en Colombia por los sobornos entregados dentro del denominado caso Hyundai. La Fiscalía le imputó a Matos cargos por utilización indebida de redes de comunicaciones, acceso abusivo a un sistema informático, cohecho y daño informático. Sin embargo, el gobierno de España informó que solo los 2 últimos existen como delito en España, por lo que solo se le podría juzgar por estos delitos. Así las cosas, los fiscales del caso pidieron a la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía de Colombia precisar lo que debe seguir en el proceso, pues no tendría sentido mantener en juicio a Carlos Matos por esos delitos. Mientras tanto, el empresario continúa detenido en la cárcel de Cómbita, en Boyacá, e insistirá en un preacuerdo con la Fiscalía. La Procuraduría destituyó e inhabilitó por 12 años al ex senador Eduardo Pulgar por haber intentado sobornar a un juez de la República. Destitución e inhabilidad general por el término de 12 años. La Procuraduría inhabilitó al ex senador del partido de la U, Eduardo Pulgar, por haber cometido una falta gravísima al haberle ofrecido 200 millones de pesos al entonces juez de Usiacurí, Andrés Rodríguez Cáez, para que intercediera en la disputa por la herencia de la Universidad Metropolitana de Barranquilla. Encontraron que Pulgar cometió el delito de cohecho por ofrecer. Planeó un encuentro con el juez promiscuo municipal de ese municipio para prometerle un beneficio económico por tramitar y resolver a favor de una de las partes interesadas una diligencia judicial. Su mayor interés era mostrar a las personas a favor de quienes intervenía una gestión que le garantizara réditos en términos señalados, becas y puestos, votos y financiamiento económico para su campaña electoral al Senado en el año 2018. Pulgar purga una condena de 4 años de cárcel por estos mismos hechos. El presidente del Colegio Médico de Bogotá, Germán Bayona, advirtió sobre los riesgos que tiene para la salud la implementación del fracking para extraer hidrocarburos. Desde el Colegio Médico Colombiano y la Federación Médica se advierte sobre las posibles consecuencias negativas para la salud de la aplicación del controvertido sistema de fracking o fracturamiento para la extracción de petróleo que acaba de obtener licencia ambiental. Contamina las aguas tanto superficiales como las aguas subterráneas, y esto es directamente proporcional a la salud de las comunidades. ¿El gremio médico ha sido consultado sobre el impacto del fracking en la salud? No, desafortunadamente los gremios de la salud y las sociedades científicas en general no somos consultados para tomar decisiones en políticas en general. Lo que más preocupa a gremios médicos con respecto al fracking es la posible incidencia de los químicos en las aguas para el consumo humano. Un nuevo decreto expedido por el Ministerio de Salud busca eliminar las barreras en la atención en salud, especialmente a pacientes con enfermedades de alto costo. Con la expedición de este decreto, el 441 de 2022, el Ministerio de Salud busca oportunidad en la prestación de servicios o provisión de tecnologías en salud, la accesibilidad en la atención, la seguridad del paciente y la experiencia en la atención al usuario. Que permitan hacer un seguimiento a la adecuada ejecución de los contratos en cuanto al acceso oportuno a los servicios por parte de los usuarios. El decreto establece además que el prestador de servicios de salud o proveedor de tecnologías deberá garantizar a la entidad responsable de pago el acceso a la historia clínica del usuario. Y para que todos podamos crear un control sobre cómo es el uso adecuado de los recursos que están involucrados en la contratación en salud. La Contraloría General inició un estricto seguimiento a la liquidación de la EPS Medimás, a la que le encontraron deudas por más de 2,3 billones de pesos. La Contraloría anunció auditorías al proceso de liquidación y adelanta 2 investigaciones fiscales contra Medimás por irregularidades por más de 385 mil millones de pesos. Entre las inconsistencias figuran pagos de servicios médicos a personas fallecidas.
Hay preocupación en Bogotá por un aumento del 18% en los homicidios cuya causa es la intolerancia. El caso más reciente se presentó en Ciudad Bolívar, en el sur de la capital. Intolerancia sin límite en Bogotá. Solo este año se han presentado 169 asesinatos violentos por conductas intolerantes. Este es el caso más reciente registrado. Atención a estas impactantes imágenes. En el barrio San Francisco, en el sur de Bogotá, localidad de Ciudad Bolívar, varias personas estaban departiendo en un establecimiento comercial. Una discusión entre dos hombres llama la atención de los presentes. Luego de un cruce de palabras, uno de los hombres, que estaba acompañado de un amigo, saca un revólver y asesina sin piedad al otro. Casos como este se presentan todos los días en la capital, por eso la policía ha hecho un llamado para que las personas sean tolerantes y eviten muertes trágicas como esta. Los dueños de restaurantes ya pueden conocer la tarifa que tendrán que pagar por ocupar el espacio público con mesas y sillas. El distrito habilitó un simulador para liquidar el monto. El distrito habilitó una plataforma en la página de la Defensoría del Espacio Público para que los dueños de restaurantes puedan simular la tarifa que tendrán que pagar por sacar sus mesas a la calle. Hicimos el ejercicio con 3 zonas de Bogotá, agregando el valor del metro cuadrado, el área y el tiempo de ocupación. En la zona rosa, por ejemplo, por ocupar 15 metros cuadrados durante un mes, se tendría que pagar 2.500.000 pesos, pero si la solicitud es grupal, sería 1.250.000 pesos. Casi que vamos a hacer un traje a la medida por cada una de las zonas donde tenemos Bogotá a cielo abierto. Vamos a tener 2 opciones, una que se presenten de manera grupal a través de zonas o que se presenten de manera individual. En la zona gastronómica de Kennedy, la ocupación de 15 metros cuadrados por un mes costaría 500.000 pesos si la solicitud es individual y si es grupal 400.000. En el centro, el valor aproximado por sacar las mesas sería tarifa individual 750.000 pesos. Y si se reúnen varios restaurantes, 600.000 pesos. Mobiliario que endurezca el espacio público no está aprobado. Mobiliario que impida el tránsito de peatones no está aprobado. Entonces, básicamente lo que está aprobado son las mesas, las sillas, los parasoles, calentadores. Los restauranteros podrán pagar por el uso de andenes mínimo por un día, máximo por un año. Si los comerciantes vinculan a su cadena productiva de manera formal población vulnerable, van a tener incluso hasta el 30% de un salario mínimo de descuento en el valor mensual de la retribución. Los interesados y que no estén en zonas a cielo abierto pueden desde ya solicitar los permisos a la Defensoría del Espacio Público para extender sus establecimientos a los andenes. También en Bogotá, para hacerle frente al trancón en la Avenida de las Américas, la Secretaría de Movilidad de la ciudad habilitará un carril adicional para desembotellar la salida desde la localidad de Kennedy. Así se ve la Avenida de las Américas en la hora pico de la mañana. La fila de carros intentando salir de la localidad de Kennedy es interminable. A partir del 6 de abril tendremos un contraflujo, un carril adicional entre la carrera 74 y la carrera 62 sobre las Américas. Para reducir este trancón de casi 3 kilómetros, el distrito habilitará de lunes a viernes entre las 6 de la mañana y las 9 de la mañana un carril en contraflujo en la calzada norte de esta vía. Con el fin de reducir los tiempos de viaje, que hoy en día son de cerca de 30 a 40 minutos y podrán pasar a ser de cerca de 12 o 15 minutos. El carril adicional solo lo podrán usar vehículos livianos, automóviles, camionetas y camperos. No podrán usarlo motocicletas, bicitaxis y bicicletas. La Secretaría de Ambiente de Bogotá y Corpo Macarena liberaron en el Meta un oso melero que había sido recuperado días atrás de una vivienda de la localidad de Engativá, en el occidente de la capital. Fueron 8 días de extremos cuidados de zootecnistas, veterinarios y biólogos para garantizar un excelente pronóstico para este osito melero que había sido rescatado por el cuerpo de bomberos. Hoy fue liberado cerca de Villavicencio en un bosque que cumple con todas las condiciones del hábitat del ejemplar. Una vez fue liberado, el oso se subió rápidamente hasta la cima de este árbol y olió sus cortezas. A partir de hoy, este bello osito melero continuará su ciclo de vida y seguirá aportando en las funciones ecológicas que desempeña en los ecosistemas. Estas especies se pueden observar en bosques primarios y secundarios en la Orinoquía y la Amazonía. La Superintendencia Financiera y la de Sociedades anunciaron una gran cruzada contra la captación ilegal de dinero en Colombia.
La promoción de campañas y jornadas de prevención se vienen impulsando desde el Gobierno Nacional en contra de la captación ilegal de recursos. Las llamadas pirámides se mantienen en el mercado utilizando métodos publicitarios y el voz a voz con mensajes en los que se ofrecen grandes rentabilidades. Las superintendencias financieras y de sociedades toman medidas. Diferentes esquemas de negocios que estamos viendo están circulando con mucha fuerza, en donde las personas se dejan ilusionar por bondades y beneficios muy altos de rentabilidades por pertenecer a unos esquemas que son totalmente defraudatorios y engañosos. Se hace un llamado a los usuarios para que investiguen antes de realizar cualquier tipo de inversión. La recomendación aquí es que las personas se informen, que cuando vayan a adelantar algún negocio, pues por lo menos se pregunten cuál es el modelo de negocio que sustenta esa operación. Las campañas de promoción que este martes iniciaron en Bucaramanga se extenderán en varias regiones del país. Quedó todo listo para el inicio de la tercera ronda de la oferta pública de acciones de Nutresa y Sura propuesta por los Gilinski. La Superintendencia Financiera autorizó la tercera oferta pública de adquisición sobre las acciones de Nutresa y Sura. De esta manera quedó definido el cronograma de aceptaciones, el cual será a partir del 6 de abril hasta el 25 del mismo mes. La OPA propuesta por los Gilinski busca aumentar la participación sobre las compañías del grupo empresarial antioqueño. Que sigue detrás de esta fusión de un gran conglomerado financiero, sigue un poco detrás de buscar, digamos que condensar un poco las operaciones entre Sura, Sudameris, GNB y Bancolombia. La oferta sobre Nutresa en esta tercera OPA es de $12,58 por acción, mientras por Sura es de $9,88 por acción. La inversión ha estado más asociada hacia el lado de Nutresa porque se ha tenido un precio mayor, dado que buscaba, como que siempre tenía que poner una prima más alta debido a que buscaba una posición controlante. Los Gilinski ya han pagado 9.22 billones de pesos por las acciones de Nutresa y Sura. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, alertó por la informalidad laboral y la situación pensional de Colombia. Desde Cartagena, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos presentó el último estudio económico sobre Colombia, donde si bien se resalta un positivo balance en las políticas implementadas durante la pandemia, el panorama en temas educativos, los graves problemas de corrupción y la informalidad dejan al país en una mala posición. En temas de productividad estamos hablando, bueno, primero la informalidad laboral también tiene que ver con el tema de la productividad, porque una empresa informal siempre va a ser menos productiva que una empresa formal. Otra de las preocupaciones de la OCDE es que el 75% de los colombianos no tiene ninguna pensión. En temas pensionales, Colombia se destaca por tener una cobertura relativamente baja, ¿no? De las pensiones contributivas, esas cubren básicamente solo un 25% de la población. Dentro de las recomendaciones de la organización está impulsar la productividad para poder mantener la tasa de crecimiento del país. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,04% a 1.599 puntos. La acción de interconexión eléctrica ISA fue la que más subió, con una valorización de 1,23% a 24.640 pesos. La acción de construcciones El Cóndor fue la que más bajó, con una pérdida de 4,75% a 700 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 35.000 millones de pesos, con una variación negativa de 0,60% a 3.479 pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 3.765 pesos con 96 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.780 pesos y la venden entre 1.830 pesos. Un euro cuesta 4.165 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2.15. El azúcar se transó en 19,13 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $105,23. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $108,65. Una acción de Ecopetrol cuesta 3.479 pesos.